oración es alimento. Yo nunca vi un justo sin respuesta o quedaré en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En las pruebas alaba. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a este su programa. Señor, yo sé que tú puedes sanarme. Queremos darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente con ustedes, de poder llegar a sus hogares, sus lugares de trabajo, a donde quiera que ustedes se encuentren en esta noche. Y como empezamos todos nuestros programas, vamos a ponernos en la presencia de Dios, rogándole a la Santísima Trinidad que nos bendiga, que nos guarde y que nos agracie con todo lo necesario para poder caminar nuestra jornada de vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre de bondad, queremos darte gracias por este día que nos has regalado, lleno de bendiciones en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Día en el cual sabemos nos has mostrado tu amor y a través de tu Hijo Jesús nos llamas a una relación más íntima contigo. Y redescubriendo nuestra identidad, redescubriendo en nuestra vocación cristiana a la que hemos sido llamados desde la eternidad, a vivir como tus hijos e hijas. Por eso, Padre, te damos gracias porque has enviado tu Santo Espíritu para que Él sea quien guíe nuestros pensamientos, guíe nuestros pasos, guíe nuestros corazones. Que con sus dones y gracias podamos glorificarte en todo tiempo, en todo lugar, poder vivir como discípulos de tu Hijo Jesús nuestro Señor y de esa forma transformar este mundo en un lugar mejor para vivir, transformar nuestras familias, Padre bueno, Padre de bondad, en esos lugares donde se convive la fe, se crece en el amor y también crecemos en santidad. Por eso, Padre bueno, en el nombre de Jesús, ponemos este programa en tus manos, en tu corazón. Y te pedimos que tu Santo Espíritu guíe nuestros pensamientos y palabras para honra y gloria tuya. Nos acogemos a la poderosa intercesión de María Santísima, nuestra Madre, rogándole a ella que junto con San José nos arropen con sus mantos e intercedan por todos nosotros. Santísima Trinidad, a ti la gloria, a ti el honor, a ti el poder y la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más, bienvenidos mis queridos hermanos y hermanas a este su programa. Señor, yo sé que tú puedes sanarme. Hoy en este programa vamos a completar esta serie de 3 programas que hemos estado compartiendo con ustedes, que hemos titulado Creados, Llamados y Consagrados, haciendo eco a las palabras del Papa Francisco, que en un mensaje el 17 de enero de 1921 dio antes de rezar el Ángelus con los que estaban en la plaza de San Pedro. Recordemos lo que nos dice el Santo Padre en ese mensaje. Dios nos llama, Dios nos hace 3 llamados, particularmente nos dice un llamado a la vida, y hablábamos sobre eso. Cada uno de nosotros hemos sido llamados por el Señor a la vida. Nuestros padres, ¿verdad?, fueron los medios que el Señor utilizó para que todos y cada uno de nosotros viniese a la existencia, pero que en realidad ese llamado que Dios nos ha hecho, nos lo ha hecho desde la eternidad, que Dios, nuestro Padre, ¿verdad?, planeó todas las cosas y creó todo para que nosotros pudiésemos venir a este mundo y conociéndolo a Él, amándolo a Él, en Jesucristo nuestro Señor, pudiésemos vivir como sus hijos e hijas. Nuestro primer llamado es el llamado de la existencia. Y decíamos también en ese programa que esto es algo profundamente sanador, porque hay muchos hermanos y hermanas que caminan por su vida pensando que ellos no son hijos deseados, han sido rechazados por una u otra forma. Y recordábamos que Dios en su corazón sueña con nosotros, que cada uno de nosotros es obra de Dios, que somos sus hijos e hijas muy amados, como lo decía Jeremías en el capítulo 1, versículo 5. Desde antes de que te formara en el seno de tu madre, ya yo te conocía. O sea,
no somos extraños a Dios. No es que Dios se acordó de nosotros ayer, no es que en un momento de nuestra vida, casi que por obra de la casualidad, nos encontramos con Él. No, 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 ya Dios nos conoce, Dios nos ha llamado hasta por el nombre y sabe muy bien quiénes somos cada uno de nosotros. Y en Jesucristo nos ha llamado, la segunda llamada, nos ha llamado a la vida de la gracia, ¿verdad? A la vida de la fe. Por la gracia bautismal hemos sido injertados en Cristo, hemos muerto al pecado original y revestidos de Cristo en una nueva vida. Estamos llamados a vivir en el amor, hemos sido creados por amor y para amar. Nuestra ley ha de ser el amor, amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y al prójimo como a nosotros mismos. Y esa vida de fe que Dios a la cual Dios nos llama, esta vida de la gracia a la cual Dios nos llama, es profundamente enriquecida a través de las gracias sacramentales, ¿verdad? A través de los sacramentos, particularmente el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la Eucaristía, donde Cristo mismo se nos entrega cuerpo, sangre, alma y divinidad completa y totalmente. Y ahí, en la hostia consagrada, en el corazón traspasado de Jesús, nosotros encontramos el refugio y el consuelo, la fortaleza que necesitamos para poder seguir adelante en nuestra jornada de vida. Hemos sido llamados por Dios a la existencia, pero también Dios nos llama a vivir íntimamente unidos a Él, ¿verdad? Unidos a esta comunidad de Trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es una comunidad de personas, una comunidad de amor. Dios nos ha llamado en Cristo Jesús para vivir en esa intimidad y en ese diálogo, en esa relación con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, por medio de la gracia bautismal. Y como decía anteriormente, los sacramentos nos fortalecen, nos ayudan para poder vivir esta vida de la gracia. Y si por alguna razón caemos, ¿verdad? Pecamos por el pecado, esta vida de la gracia se interrumpe, pues el mismo Señor nos da el medio a través del sacramento de la reconciliación para que volvamos a Él. Y esa gracia, esa vida de la gracia vuelve a restaurarse en nosotros y de esa forma podamos vivir nuestra vida en conformidad con el plan de Dios. Dios tiene un plan para ti, tiene un plan para mí. Tiene un plan para ti, para tu esposo, para tu matrimonio, para tu familia, tu esposa, para todos y cada uno de nosotros. Dios tiene un plan. Y la tercera llamada de la cual nos hablaba el Papa Francisco en ese mensaje de enero 17 de 2021 es que Dios nos llama a un estilo de vida particular y en ese estilo de vida, ¿verdad?, crecer en perfección y santidad. Y decía el Papa, que cada uno de esos llamados es un llamado de amor. Qué bonito eso. Un llamado de amor que Dios nos ha hecho a la existencia, a la vida de la fe y a un estado particular de vida. Recordemos lo que nos dice Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6. El apóstol San Pablo en Efesios 1, 3, 6 nos dice lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. Palabra de Dios. Miren qué hermoso, como San Pablo reitera, ¿verdad? Nos reitera y nos recuerda eso que hemos conversado y el mensaje de su santidad el Papa Francisco. Nos ha bendecido con toda clase de bendiciones. Dios Padre en Cristo Jesús nos ha bendecido con toda clase de bendiciones. ¿Para qué? Para que elegidos por Él, ¿verdad?, vivamos inmaculados en su presencia, en el amor, viviendo en el amor, podamos crecer como hijos suyos y que nuestra vida sea una vida que le dé la gloria y la alabanza a Dios Padre. De manera particular decíamos que esta vida de la gracia se desarrolla en nosotros a través de los sacramentos. Nunca podemos olvidar eso. Y yo quisiera en verdad que nos sentásemos por un momento y pensáramos bien, mi querido hermano y hermana, cómo nuestra vida, cómo estamos viviendo hoy nuestra relación con Dios. Es bueno que oremos, es bueno que leamos la palabra, es bueno que participemos en grupos apostólicos, es bueno que en familia recemos el Santo Rosario, que hagamos la coronilla de la Divina Misericordia, que tengamos devoción a los santos, que hagamos novenas. Todo eso es buenísimo,
¿verdad? Porque verdaderamente Dios nos bendice, Dios bendice nuestra vida a través de todo eso también, pero preguntémonos cómo nuestra vida sacramental, cómo es que estamos viviendo la vida sacramental hoy, nosotros, los que estamos casados por la iglesia, cómo estamos permitiéndole a este sacramento, ¿verdad?, del matrimonio, enriquecer mi relación con Dios, mi relación con el esposo, ¿verdad? Cómo enriquecer mi relación con mis hijos, cómo estoy poniendo en uso esas gracias que Dios me da, porque las gracias que Dios nos da no es para guardarlas en un armario, ponerlas en una alacena, sino permitirle al Espíritu Santo, que es el gran artífice, de esta vida de la gracia en nosotros, por medio de estos sacramentos, transformar nuestra vida, transformar nuestros corazones, ¿verdad? Santificarnos, perfeccionarnos en Cristo Jesús. Por eso yo quisiera que nos preguntásemos, ¿verdad? Y me pregunto yo mismo, no estoy exento de esta pregunta. ¿Cómo estoy viviendo hoy mi vida sacramental? ¿Cómo estoy viviendo mi vida sacramental? ¿Qué tanta conciencia tengo yo de, de las gracias que he recibido, no solamente en el día de mi bautizo, sino también la gracia en el sacramento con la confirmación, la del sacramento del matrimonio? Para los que son sacerdotes y somos diáconos, la gracia que recibimos el día de nuestra ordenación. Aquellos que por alguna razón se han enfermado y han recibido el sacramento de la unción de los enfermos. Es una gracia que Dios nos da para devolvernos la salud espiritual y la salud física. ¿Cómo estamos viviendo nosotros o haciendo uso de este sacramento, el sacramento de la reconciliación, en el cual el Señor, por medio de este sacramento, ¿verdad?, restaura nuestros corazones, restaura nuestras vidas, nos devuelve la vida de la gracia, perdida por el pecado, perdida por todas estas realidades que hayamos podido vivir? Y sobre todo y ante todo, mi querido hermano y hermana, quisiera que nos preguntásemos, ¿cuál es nuestra relación con Jesús de Eucaristía? Con Jesús de Eucaristía. ¿Qué tan asiduos somos nosotros a la celebración de la Santa Misa? Permítame repetir esto. ¿Qué tan asiduos, con qué frecuencia vamos nosotros a la celebración de la Santa Misa? Entre semana y ni se diga los domingos. Y cuando vamos a la celebración de la Santa Misa y podemos acercarnos al altar, recibimos a Jesús sacramentado, que presente cuerpo, sangre, alma, divinidad en la Santa Eucaristía. Porque este llamado que Dios nos hace a la santidad, en un estado de vida particular, que es lo que vamos a tratar en un momento, ¿verdad?, se lleva a cabo en nosotros, ciertamente como un acto de nuestra voluntad. Nos disponemos a la gracia de Dios, disponemos nuestra realidad, o ponemos nuestras realidades, colocamos nuestras realidades en el corazón del Señor. Le pedimos que nos sane de traumas, de heridas, de realidades que hemos experimentado en la vida, a fin de que esas aguas amargas no nos influyen, no tengan ninguna influencia en nosotros en términos de cómo vivimos nuestra relación con Dios y con los hermanos. Pero también estas gracias sacramentales, ¿verdad?, que son también sanadoras y nos fortalecen, nos ayudan a nosotros a vivir la vida cristiana, a vivir esta relación con Dios, tal y como Dios la ha soñado en su corazón. Por eso, me parece que también este programa del día de hoy, Creados, Llamados y Consagrados, en su tercera parte para la gloria de Dios, es un llamado también a que pensemos en los sacramentos. Y en los próximos programas vamos a hablar de cada uno de estos sacramentos. Me parece que es importante, pero lo vamos a ver desde el punto de vista no solamente sacramental, sino también que todos estos sacramentos sanan el corazón, fortalecen el alma, ¿verdad?, y nos unen más a Dios. La vida de Dios se nos comunica más plenamente a través de los sacramentos, particularmente el sacramento de la Eucaristía, que ha de ser para ustedes y para mí en nuestra relación cristiana, vida cristiana en relación con Dios, la espina dorsal, ¿verdad?, la que nos sostiene. Si usted le quita al cuerpo la espina dorsal, la columna, pues el cuerpo queda como una babita, dicen en mi país, ¿verdad?, como que queda flojo, no se puede mantener, no se puede sostener, y por lo tanto, por esa razón necesitamos de este sacramento. A lo mejor alguno de ustedes por una razón u otra no puede acercarse a este sacramento, ¿verdad?, por las realidades que fuesen. Yo le invito, ¿verdad?, yo le invito y le voy a dar mi número telefónico al que quiera llamarme, ¿verdad?, para ver que si hay alguna posibilidad de solucionar esa situación. A lo mejor es una situación matrimonial, que se casó por la iglesia y se tuvo que separar de su esposa, de su esposo,
que está viendo ahora en un matrimonio civil, ¿verdad? Mi número telefónico me pueden llamar al 718-281-9575, ¿verdad? Y si no les contesto inmediatamente me pueden dejar un mensaje. Yo con mucho gusto los llamo y los orientamos para que busquemos la forma de mirar todas esas realidades que pueden, cada uno de nosotros puede tener, que pudiera ser un impedimento para acercarse a recibir el sacramento de la Eucaristía. Para eso estamos, para servirles, ¿verdad? Esa es la labor que Dios nos ha encomendado. Así que anoten una vez más este número telefónico 718-281-9575, y como les decía anteriormente, si no le puedo contestar inmediatamente, me deja su mensaje, un número telefónico donde pueda llamarlo. Incluso si nos llaman de otros países, buscamos la manera de llamarlos allá también a su país. Y así de esa forma poder verdaderamente vivir esta vida de Dios en nosotros y nosotros en Dios, que es la vocación al amor a la cual todos nos hemos sido llamados. Pero volvamos al tema de hoy, ¿verdad? Que es consagrados. Finalmente, como decíamos, ¿verdad? Y nos recordaba el Papa Francisco, Dios nos llama a un estado de vida particular, entregándonos a nosotros mismos en el camino del matrimonio, del sacerdocio, diaconado, la vida consagrada, la vida célibe. De esa manera nosotros respondemos a la vocación, al llamado que Dios nos hace, ¿verdad? De vivir de una manera particular, vivir esta vocación a la santidad, esta vocación a la perfección, y de esta relación con Él y con nuestros hermanos y hermanas. Cada uno de estos estilos de vida, el matrimonio, el sacerdocio, la vida consagrada o la vida religiosa, e incluso la vida célibe. Hoy en día ha surgido una vocación en donde muchas personas, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, no optan por la vida religiosa o la vida consagrada, sino que en su propia vida ellos deciden vivir célibes, consagrarse completamente al Señor y continuar su vida normal en términos de trabajo, de familia, cualquiera que sea su realidad. Pero vocaciones legítimas, llamados que Dios nos hace, a través de los cuales Él nos da también las gracias necesarias y que podamos responder, y de esa manera, consagrados a Él, ¿verdad? Vivir este proyecto de amor que somos cada uno de nosotros, y también hacer presente el reino de Dios en la vida de nuestros hermanos y hermanas, en la nuestra y en la vida de nuestros hermanos y hermanas. Mis queridos hermanos y hermanas, no hay alegría, no hay gozo más grande que nosotros podamos experimentar en nuestra vida, que cada creyente puede experimentar en esta vida, que como lo es el poder responder consciente y claramente y entregarse plenamente a esta vocación a la cual Dios nos llama. Y en la comunidad Siervos de Cristo Vivo hay una religiosa, la hermana Sor María Teresa López Carrión. Ella forma parte de las Misioneras del Amor y la Misericordia, que es la rama religiosa de la comunidad Siervos de Cristo Vivo. Y en una ocasión ella nos dio una enseñanza y nos decía algo muy interesante, algo en lo cual he reflexionado muchísimo en lo personal. Y nos decía que cuando Dios nos llama, ¿verdad?, a un estilo de vida, refiriéndose a ella, al sacerdocio, al diaconado, a la vida matrimonial, a la vida religiosa consagrada, a una comunidad, ¿verdad?, en particular, una comunidad seglar en particular, como es la comunidad Siervos de Cristo Vivo, dice ella, Dios nos llama, y ahí en ese llamado, cuando respondemos a Él plenamente, vamos a ser felices. Vamos a ser felices. ¿Por qué razón? Porque es ahí donde Dios nos quiere. Es ahí donde Dios nos quiere. Y como Él nos quiere ahí, ¿verdad? Pues Él nos va a dejar todo cuanto necesitamos para que podamos realizarnos como personas, realizarnos como hombres y mujeres, realizarnos como miembros de la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, y podamos crecer en perfección y santidad. Y hacer presente el reino de Dios en medio de nuestras realidades y transformar este mundo y esta sociedad en un lugar mejor para vivir. O sea, a donde Dios te llama, cuando descubres que ese es el llamado que Dios tiene para ti, cuando respondes generosamente a Él, Él te sana, Él te fortalece, Él te da las gracias necesarias, porque sabe Dios que como es parte de su plan de amor para ti, ahí en esa realidad, ¿verdad?, en esa realidad, en ese estilo de vida vas a ser plenamente feliz. Claro, como hemos dicho en otros programas y hemos orado por ello, a quienes nos ha llamado a la vida matrimonial,
Dios nos llama a la vida matrimonial para que seamos felices. Y yo estoy seguro que muchos estarán pensando, pero es que no es fácil la vida matrimonial. Claro que no es fácil. Ninguna vocación es fácil por las realidades de la vida y ¿verdad? Y todas las situaciones que podamos vivir. Pero no podemos olvidar que Dios nos llama a ese estilo de vida, pero también en el proceso de este llamado y respuesta, porque tiene las dos realidades, el llamado y la respuesta. Dios nos invita a acercarnos a Él para sanarnos de todas nuestras heridas, sanarnos de todos nuestros traumas, sanarnos de todas esas realidades que hayamos experimentado desde el seno materno, ¿verdad?, hasta este momento y que no nos permiten vivir plenamente esa vocación a la que hemos sido llamados. Por eso la importancia de acercarnos a Él, de poner en sus manos nuestras dolencias y nuestras heridas, cualquiera que éstas sean, para que Él, sanándonos, ¿verdad?, dándonos las gracias que necesitamos para vivir más plenamente nuestra vocación, podamos ser felices. La razón de que no experimentemos esa felicidad y ese gozo en la vida matrimonial o en la vida consagrada o en la vida o en el diaconado, en la vida diaconal, ¿verdad? O a la vocación a la que el Señor te ha llamado, no es que falte la gracia, no es que Dios esté faltando, pero es que Dios se haya equivocado en llamarnos a Él. Pudiese ser que no hemos discernido bien la llamada que Dios nos ha hecho, pero también es producto de que no estamos sanos interiormente. Necesitamos de esa sanación, ¿Para qué? Para que podamos vivir más plenamente esta vocación a la cual hemos sido llamados. Porque Dios no nos llama a algo para que seamos infelices. Dios no nos llama a algo para que andemos tristes y cabizbajos. Dios no nos llama a la relación entre los esposos para que vivamos con ansiedades y depresiones. No, la vida en sí ya trae eso, ¿verdad? Trae esas realidades. Pero Dios nos llama al matrimonio y a la familia porque ahí es donde podemos crecer en el amor, ¿verdad? Realizarnos como personas. Y si eso no está sucediendo, no es porque falte Dios. ¿Ok? Permíteme decir esto. Si eso está sucediendo en tu matrimonio, en tu familia o en tu vida personal, no es porque falte Dios. No es porque falte Dios. Lo que está sucediendo es que no nos hemos acercado a Dios o no le hemos puesto a Dios nuestras realidades y no hemos puesto en la mano de Dios a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestras familias, para que Él, sanando nuestros corazones, sane nuestras relaciones y podamos entonces vivir como Él lo desea. Lo que sucede es que le permitimos al mundo entrar e influenciarnos en cómo queremos de vivir. Así le hacemos caso más al mundo, ¿verdad?, a los estilos de vida que el mundo nos presenta a través de las novelas, de los programas de televisión, de todas estas otras realidades. Le hacemos más caso al mundo que a Dios. Y cuando le hacemos más caso al mundo que a Dios, ya sabemos lo que sucede. Lo que sucede es que se da una ruptura en nosotros, una ruptura interior. Y cuando yo estoy desquebrajado interiormente, cuando yo estoy roto interiormente, yo no puedo entonces establecer una relación de amor, ¿verdad?, con mi ser querido, con mi esposa, con mi esposo, porque estoy quebrantado interiormente. No puedo dar lo mejor de mí. No puedo dar lo mejor de mí. No puedo comunicar lo mejor de mí, entregarme a mí completamente y plenamente a esa relación con la esposa, con el esposo, como sacerdote. Como sacerdote. Estaba escuchando al padre Nelson, Fray Nelson, el padre dominico que pertenece a la orden de los dominicos, ¿verdad? Estaba escuchando una enseñanza que dio él muy interesante hablando sobre la sanación interior y algunas de las heridas que llevamos en el alma. Y él decía que ponía un ejemplo muy curioso que se lo podemos aplicar al matrimonio también, o a la vida de cada uno de nosotros. Decía que cuando uno de nosotros carece mucho cuando está niño, financieramente hablando, pasa mucha pobreza, ¿verdad? Pasa mucha necesidad financiera o de comida. Y se refería a un sacerdote, dice, cuando un seminarista viene y pasa y ha tenido una vida muy carente, y eso lo puedo aplicar yo a mi vida, de hecho así fue mi vida, una vida muy carente, ¿verdad? Y a lo mejor muchos de nosotros pasamos por esas realidades, carentes en lo material, carentes en lo afectivo, en fin, cuando hemos vivido esas carencias, perdonen que balbuceé un poco, cuando hemos tenido esas carencias,
¿verdad? Y llegamos a la vida sacerdotal, a la vida diaconal, al matrimonio, a la vida diaconal, entonces nuestra vida se va a enfocar a compensar esa realidad, esas carencias. Entonces, ¿verdad? O el dinero, o el trabajo, o las posesiones se convierten de alguna manera en, para ustedes y para mí, la fuerza, el motor que impulsa nuestra relación en nuestra vida, en lugar de ser Dios, ¿verdad? Y por eso decía el padre Fray Nelson, porque necesitamos de sanación interior, que Dios sane esas carencias que hay en nosotros para que cuando lleguemos a la vocación y respondamos al llamado que nos hace, ¿verdad? Lo respondamos en la libertad y en el amor de los hijos de Dios y podamos realizarnos en esa vocación. No es que sea malo, ¿verdad? Las posesiones, buscar una mejor manera de vivir. El problema es cuando eso se convierte en una obsesión para nosotros, ¿verdad? Cuando eso se convierte en una obsesión. Recuerdo que en el capítulo 12 del Evangelio de San Lucas, aquel hombre que tuvo una cosecha abundante y era tan abundante y tenía tantos bienes que dijo que voy a destruir los graneros que tengo, voy a construir otros más grandes para poder guardar todo lo que tengo y entonces me voy a dedicar a beber, a comer y a disfrutar, ¿verdad? A vivir la vida larga, como dicen. Y el Señor le dijo, tonto, hoy, hoy te van a pedir tu vida y para qué guardaste todo eso. O sea, cuando nuestra motivación, lo que nos motiva, cuando lo que nos impulsa no es Dios y nuestra relación con Dios, ¿verdad? Entonces podemos perder de vista a lo que hemos sido llamados y entonces no vamos a vivir nuestra vocación plenamente. ¿Por qué? Porque el centro, el foco de nuestra atención no es Dios y cuando perdemos esa referencia en nuestra vida, entonces ya no nos entendemos a nosotros, primeramente, ¿verdad? No entendemos a nuestros hermanos y hermanas, no entendemos a la esposa o al esposo o los hijos y entonces empezamos a vivir una realidad que no es la que Dios quiere para nosotros, amén, no es lo que Dios desea para nosotros. Por eso es necesaria la sanación constantemente, pedir al Señor que nos sane, ¿verdad? Que cure nuestras heridas, que nos ayude a superar esos traumas, que cuando recordemos sin dolor, que cuando miremos al pasado no seamos esclavos de ese pasado, sino que miramos al pasado y le damos gracias a Dios por todo eso, ¿verdad? Pero nos movemos hacia el futuro en su espíritu, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Amén. Y así podamos entonces realizarnos en nuestra vocación. Mire qué bonito lo que nos dice. Yo quisiera leer unos párrafos de esta constitución dogmática sobre la iglesia en el mundo de hoy, la Lumen Gentium, luz de las gentes. En el número 39 dice así: la iglesia cuyo misterio está exponiendo el Sagrado Concilio, creemos que es indefectiblemente santa. La iglesia, dice, la iglesia es santa. ¿Por qué es santa? Bueno, dicen los padres conciliares, es santa porque su cabeza es santa, ¿verdad? Y por lo tanto, si la cabeza es santa, el cuerpo es santo. Claro, la iglesia está compuesta de hombres y mujeres imperfectos, pecadores, todos nosotros, pero que estamos en ese proceso de perfección y santidad. Amén. Sí, sí. Y Dios nos nos va a explicar, nos explican los padres conciliares del Concilio Vaticano II, de donde nos llegó esta constitución dogmática, que por Dios, como nos dice la carta a los Efesios, en Cristo Jesús nos bendice con toda clase de bendiciones, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos vivir santamente como nuestra cabeza es santa, porque el llamado suyo y mío es a esa es la santidad, es un llamado universal que todos hemos recibido el día de nuestro bautismo. El cardenal Ramiro Cantalamessa, en una enseñanza que dio en una ocasión, decía que si nosotros cuando lleguemos al final de nuestra vida no hemos llegado a ser santos, desperdiciamos nuestra vida. ¿Por qué? Porque la santidad es tu vocación, es la mía, es la que Dios nos ha llamado. Y por eso continúa diciendo el número 39 de este documento de la iglesia tan hermoso, dice, pues Cristo, el Hijo de Dios, quien con el Padre y el Espíritu Santo es proclamado el único santo, amó a la iglesia como a su esposa, entregándose a sí mismo por ella para santificarla. Efesios 5, 25, 26. La unió así como su propio cuerpo y la enriqueció con el don del Espíritu Santo para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que nos están queriendo decir los padres conciliares? Nos están recordando la realidad de nuestro bautismo.
¿verdad? Cristo, nuestro Señor, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son el único santo, ¿verdad? Es proclamado como el único santo. Él amó tanto a la iglesia, a nosotros. Todos nosotros somos la iglesia. Si la iglesia no son solamente son los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, los consagrados. La iglesia somos todos, cada uno según su vocación. Por eso hablábamos de vocación, de llamado, cada uno según su vocación, pero todos formamos la iglesia. Y nosotros somos esa iglesia, y somos su esposa. Qué bonito, ¿no? Somos su esposa, el Señor se desposa con nosotros, el Señor se ha casado con nosotros, ¿verdad? Y por medio de la gracia bautismal se nos entrega, ¿verdad? ¿Para qué? Para santificarla. Una de las labores del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Los miembros de la iglesia, los miembros de este cuerpo que Cristo santifica por medio de su entrega, ¿verdad? De su pasión, muerte y resurrección, y la santifica de manera particular a través de los sacramentos, esencialmente, y claro, la Eucaristía, ¿verdad? Es hacernos santos y comunicarnos las gracias que necesitamos para poder vivir en santidad en el matrimonio, vivir en santidad en el sacerdocio, vivir en santidad en el diaconado, vivir en santidad en la vida religiosa. Amén. Sí, pero Dios en Cristo Jesús nos da, por medio de su Santo Espíritu, esas gracias. Y repito una vez más, y quisiera subrayar, de manera particular a través de los sacramentos y esencialmente la Eucaristía. Por eso, uniéndonos así, cada uno según su vocación, cada uno según el llamado que Dios le ha hecho. Y hablando de la vocación, el llamado que Dios nos ha hecho, nosotros debemos de abrazar plenamente y dar gracias a Dios por ese llamado que Él nos ha hecho. Si el Señor te ha llamado al matrimonio, vive plenamente tu vida matrimonial, no, y repito, como el mundo te dice, sino como Dios lo pensó, como Dios lo planeó. Y tenemos la Sagrada Escritura que nos dice cómo debe ser el matrimonio. Nos da San Pablo en su carta a los Efesios, nos dice cómo es que los esposos debemos de amar a nuestras esposas, las esposas deben de amar a sus esposos, como Cristo ama a la iglesia y la iglesia ama a Cristo, ¿verdad? De esa manera, así es como debemos de vivir, y el Espíritu Santo nos da cuanto necesitamos. ¿Para qué? Para que podamos vivir de esa forma. Como les decía anteriormente, quisiera repetir esto, cuando no estamos viviendo esa realidad en el matrimonio, no es que falta Dios, Dios no falta. Es que no nos hemos abierto a esas gracias, o hay realidades que nos impiden abrirnos a esas gracias, y por lo tanto debemos entonces acercarnos a Él, al trono de la gloria, para ser sanados, para ser restaurados y vivir plenamente. Claro, eso es una toma de conciencia, primero de quiénes somos, formamos parte de la iglesia, hemos sido injertados en Cristo por medio del bautismo, nos agracia por medio de los sacramentos, el Espíritu Santo vive en nosotros, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Todo esto tiene que tomar forma, no solamente en la mente, sino en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que podamos entonces vivir nuestra vocación al matrimonio o a la familia, cualquiera que ésta sea más plenamente. Y continúan diciendo los padres conciliares, dice, por ello en la iglesia, todos los mismos quienes pertenecen a la jerarquía, o sea, al clero, que los apacentados por ello, los laicos, el clero, los laicos, todos somos miembros de la iglesia, todos somos bautizados, pero entre la iglesia cada uno tiene su función, ¿verdad? Uno hemos sido llamados para una cosa y otros hemos sido llamados a otra. Por ella, continúan, están llamados a la santidad según aquello del apóstol, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Todos hemos sido llamados a la santificación. Esa es la voluntad de Dios, que seamos santos. Obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, esposos, padres, madres, hijos, hijas, todos, absolutamente todos, sin excepción, hemos sido llamados a la santidad. Y hemos sido llamados a vivir en santidad en ese estilo de vida al cual Dios te ha llamado. Esto es muy importante porque a veces yo mismo me he encontrado con hermanos que sueñan haber sido otra cosa. Ay, es que a lo mejor si yo hubiera sido sacerdote, es que a lo mejor si hubiera sido religiosa, es que a lo mejor si yo hubiera sido esto. En verdad, lo que tenemos que hacer, me parece a mí, mis queridos hermanos y hermanas, es darle gracias a Dios por el estilo de vida al cual Él nos ha llamado.
Dale gracias a Dios por la vida matrimonial a la cual nos ha llamado. Dale gracias a Dios por la vida sacerdotal a la cual Él ha llamado a algunos, a la vida religiosa a la cual Él ha llamado a otros hombres y mujeres, a la vida consagrada, al diaconado. Dale gracias a Dios por eso. Démosle gracias a Dios por eso. En lugar de estar pensando en lo que pudimos haber sido, démosle gracias a Dios por lo que Él quiere que seamos y cómo es que Él quiere que vivamos. Y abrazando entonces esa realidad, ese estilo de vida, ¿verdad? Consagrarnos completamente y totalmente a Él, abrazándola plenamente, ¿verdad? Mi vocación matrimonial de esposo o de esposa o de padre de familia, de hijo, ¿verdad? Porque también formo parte de una familia como hijo. Dale gracias a Dios por eso y permitir al Espíritu Santo que por medio de esa vocación a la cual yo he sido llamado, Él realice en mí esa santificación en Cristo Jesús nuestro Señor. Muchas disconformidades que hay con los estilos de vida a cual Dios nos ha llamado provienen en muchas instancias a esas realidades que aún no han sido sanadas en nosotros. Pero si estamos plenamente convencidos que Dios nos ha llamado a este estilo de vida o al otro, ¿verdad? Entonces, abrazando ese estilo de vida, pedirle al Señor que nos sane para que entonces podamos vivir en conformidad a su voluntad. Amén. No compararnos con otros. Dios me llama a este estilo de vida y cada matrimonio es diferente a otro matrimonio. Porque a veces como que queremos encapsular a todos los matrimonios dentro de un mismo patrón. Todos los matrimonios tienen que ser así. No. Cada matrimonio tiene su propia personalidad, le llamo yo, ¿verdad? Porque los esposos encuentran su manera, con la gracia de Dios, de amarse, de servirse, de cuidarse, ¿verdad? El uno al otro. Y no hay matrimonio que se parezca a otro matrimonio. Porque yo he escuchado, ¿verdad? También en mi ministerio, personas que dicen que si nuestro matrimonio fuera como el de la hermana tuya o el hermano tuyo, o si mi matrimonio fuera como el del diácono Jorge González. La realidad de mi matrimonio solamente la conocemos Bernardo y yo, ¿verdad? No es un matrimonio perfecto bajo ningún concepto o realidad. Estamos en un proceso de santificación. O a lo mejor habemos diáconos que queremos ser como otro diácono, ¿verdad? Y Dios nos ha dado a nosotros la gracia sacramental a través del sacramento, del orden, para que vivamos nuestro diaconado según el plan de Dios, ¿verdad? O sacerdotes comparándose con otros, en fin, religiosos queriendo vivir como otros. No, vivamos de acuerdo con lo que Dios nos ha llamado en ese estilo de vida, con las gracias que Dios nos ha dado, y seamos todos un signo visible del amor de Dios en nuestra vida. No nos comparemos con otros. Eso es una tentación, ¿verdad? O no nos dejemos comparar también. Yo no tengo por qué compararme con otro matrimonio. Otros matrimonios sí son modelos para ayudarme a mí a comprender mejor a lo que Dios me está llamando. Que eso es otra cosa muy diferente. Un matrimonio de Nuestra Santísima Madre la Virgen María con su castísimo esposo San José. Es un modelo ¿verdad? Pero ellos vivieron su realidad matrimonial. Dios me llama y los veo a ellos como modelos para ayudarme a mí a comprender que yo también, con la gracia que Dios le dio a ellos, yo puedo vivir mi matrimonio en santidad, pero lo vivo como Jorge y Bernarda. Yo no lo puedo vivir como Miguel y Carmen, por ejemplo, ¿verdad? O como Francisco y Julie, no. Yo tengo que vivir mi vocación matrimonial como Jorge y Bernarda y utilizar esas gracias que Dios me da en lo personal, ¿verdad? Pero también matrimonial para construir el matrimonio que Dios quiere que Jorge y Bernarda tengan para su gloria y que sea un signo visible para otros. No se trata de imitar. Estos modelos deben de ayudarnos a nosotros a poder comprender mejor la vocación a la que hemos sido llamados. Lo que pasa es que vivimos en un mundo de imitaciones. Vivimos en una sociedad que nos llama constantemente a imitar a esta artista, a este artista, a esta persona, a aquel estilo de vida. Y entonces lo que hacemos es que dejamos de vivir como Dios quiere para empezar a vivir como otros viven. Y cuando usted empieza a vivir como otros viven, Dios no va a poder llevar adelante el plan que tiene para usted, porque Dios quiere que usted viva como Él quiere, no como otros viven.
No sé si me explico, ¿verdad? Y entramos en esas inconformidades, porque entonces ya no queremos aceptar de que somos altos, de que somos bajos, de que somos así, de que somos asá, sino que entonces vamos a la cirugía plástica, perdona que lo diga, ¿verdad? Vamos aquí a esto y al otro, porque es que tenemos que parecernos a estas otras personas. No, no, estas otras personas tienen que ser modelos, digo, si son modelos, ¿verdad? De cristianos, modelos cristianos, eso sí tengo que decirlo, ¿verdad? Porque hay mucho modelo allá afuera que no es lo que Dios quiere. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso y tener mucha astucia y sabiduría para no andar imitando gente. A que tenemos que imitar es a Jesucristo. Si queremos imitar a una mujer, o digo, las mujeres quieren imitar a una mujer, perdón, imiten a la Santísima Virgen María. Si los hombres queremos imitar a un hombre, imitemos a San José, porque son modelos de santidad y perfección para nosotros. La Santísima Virgen María de cómo debe ser una mujer, ¿verdad? Entregada al plan de Dios. Como de San José, un hombre modelo de cómo debe ser un hombre entregado al plan de Dios, de cómo debe ser una madre de la Virgen María, cómo debe ser un padre de San José, cómo deben de ser los esposos, ¿verdad? Ellos dos para nosotros, un modelo que nos ayuden a vivir nuestra propia vocación matrimonial, o el sacerdocio, los sacerdotes, el diaconado, los diáconos, o la vida religiosa, los religiosos. Amén. Sí, porque vivimos en una vida de imitadores, perdonen que andamos imitando. Quisiéramos, y andamos copiando, es otra cosa, ¿no? Andamos copiando. Y cuando usted copia algo, pues usted lo que está haciendo es eso, copiar. No está siendo auténtico, no está siendo genuino. Y la autenticidad y lo genuino de nuestra vida viene de Dios y está en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo genuino de mi matrimonio lo encuentro en Dios. Lo genuino de mi familia lo encuentro en Dios. Lo genuino de Jorge González como hombre, como padre, como esposo, padre, abuelo, diácono, lo encuentro en Dios. Dios es mi referencia, no el mundo. No el mundo. Cuando yo estaba más joven, ¿verdad? Incluso a veces tenemos la tendencia de querer ser en la iglesia como otros hermanos. Y otros hermanos deben de ser modelos, inspiración para que nosotros podamos vivir en Dios nuestra vocación. Y yo recuerdo que yo quería ser como un hermano muy santo, me reservo el nombre de él, ¿verdad? Yo quería ser como este hermano, porque este hermano era un hombre que vivía tan rectamente, su vida de oración, eso se le notaba, ¿verdad? Que tenía esa relación con el Señor. Y entonces conversaba yo con él, y le preguntaba, ¿cómo es tu vida de oración? ¿Cómo es tu vida? Y él me comentaba, él me compartía. Entonces yo quería imitar lo que él hacía, al pie de la letra. Y hasta que llegué un momento a la realización de que estaba tratando de vivir un modelo, en un modelo, en un patrón de vida que no era el mío. Dios tiene un patrón de vida para mí. Dios tiene un modelo de vida para mí, en Cristo Jesús. Y estos otros hermanos, los santos, ¿verdad? A quienes veneramos su memoria, han de inspirarnos a vivir el patrón de vida que Dios tiene para mí, en mi matrimonio y en mi familia, en mi vocación diaconal. Porque cuando yo vivo en ese patrón de vida, cuando yo vivo según su voluntad, voy a ser plenamente feliz. No que no tenga problemas, pero voy a ser como plenamente feliz, porque no estoy imitando, estoy genuinamente viviendo mi vocación según el plan de Dios para mí, dentro de su iglesia, dentro de la iglesia. Esa es la autenticidad que hoy el mundo necesita de nosotros los cristianos. Cuando hablamos de cristianos auténticos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de hombres y mujeres que viviendo su vocación, ¿verdad? Ese estilo de vida, viven santamente. Viven santamente. Viven según el plan de Dios. Llamados por Él a la existencia, llamados a la vida de la gracia, consagrados por Él a través de los sacramentos, ¿verdad? El matrimonio, el orden sagrado, los religiosos a través de los consejos evangélicos que ellos adoptan, sus votos. Cada uno de nosotros genuinamente vivimos según el patrón de Dios para mí, según el patrón de Dios para mí.
según lo que Dios, según el plan de Dios para mí. Porque el plan de Dios para ti y para mí es un plan personal. Dios nos llama a todos a la santidad. Claro que Dios nos llama a todos a la santidad. Lo decíamos anteriormente, es la vocación universal a la santidad. Pero entre eso, ese llamado universal, Dios tiene una manera singular a través de la cual Él quiere que tú vivas esa vocación a la santidad. Y la vivirás en tu matrimonio, la vivirás en tu vocación sacerdotal, diaconal o religiosa o célibe, tanto y cuando la vivamos según el plan de Dios. Según el plan de Dios. Y así es como santificamos el mundo. Y así es como santificamos, y así es como hacemos presente el reino de Dios en este mundo. Viviendo auténticamente en Cristo Jesús, con las gracias y la fuerza y el poder del Espíritu Santo, nuestra vocación. No andemos imitando, no andemos copiando, no queramos ser fotocopias de otras personas. Seamos reflejos. Sí, la fotocopia es una cosa y ese reflejo es otra. La fotocopia usted saca eso, ¿verdad? Por cientos. Y todas se parecen, pero ¿saben qué? No hay una fotocopia que sea exactamente igual a la otra. Porque son fotocopias. No pueden parecerse al original. Tendrán algún defecto. Un puntico aquí, un puntico allá. ¿Verdad? Pero no son el original. No son el original. Pero cuando ustedes y yo abrazamos nuestra vocación, dándole gracias a Dios, y la vivimos auténticamente, reflejando en nosotros la gloria de Dios, entonces seremos siempre los originales de Dios. En una ocasión, y con esto vamos a ir terminando este programa para orar, escuché a un hermano decir que cuando Dios me creó, nos creó a cada uno de nosotros, rompió el molde. ¿Usted ha escuchado eso? Cuando Dios te creó a ti, cuando Dios me creó a mí, rompió el molde. Por eso empezamos esta serie de 3 programas, creados por Dios, llamados a la existencia por Dios. Y Dios rompió el molde. No hay otro ser humano, no lo ha habido, no lo hay, no lo habrá, como Jorge González. Jorge es único e irrepetible. Y en eso, en esa realidad de único e irrepetible, Dios me llama a vivir auténticamente mi vocación cristiana. Vivir los sacramentos, vivir en Dios, con Dios y para Dios. Y reflejar su gloria en todo aquello que yo hago. Vivir santamente. Acerquémonos entonces, mis queridos hermanos y hermanas, al Señor que nos ha consagrado, nos ha llamado en Cristo Jesús. Acerquémonos al Sacratísimo Corazón de Jesús, traspasado de amor por nosotros, y pidámosle a Él que nos sane de todas las heridas que podamos tener, traumas, falsos conceptos de lo que es la vocación a la que hemos sido llamados. Hay tanto falso concepto de lo que debe ser el matrimonio hoy en día. Hay una confusión total incluso de lo que debe ser el matrimonio esencialmente entre un hombre y una mujer, o cómo debe ser la familia, o cómo deben de ser los sacerdotes, cómo debe vivir su sacerdocio, o cómo deben de vivir los diáconos su vocación, o los religiosos. No estoy criticando, no. Simplemente cada uno de nosotros, unido a Cristo plenamente, en el Espíritu Santo, fortalecido con las gracias sacramentales que Dios nos da, vivir auténticamente nuestra vocación y crecer en perfección y santidad, ser santos y perfectos. No nos tiene que dar, porque eso es lo que Dios hemos sido llamados. No hemos sido llamados a hacer una fotocopia de alguien, sino hemos sido llamados a ser un reflejo de alguien, y ese reflejo es Jesucristo. Padre bueno, Padre de bondad, Padre de misericordia, quiero darte gracias, porque me recuerdas a través de estos programas que hemos tenido, estos últimos 3 programas,
Primero y que todo y ante todo, que soy obra tuya. Una obra tuya, única e irrepetible. Que cuando tú me creaste, Señor, rompiste ese molde. Que no hay otro como yo. Y que tú me amas así, de manera personal, de manera irrepetible e única. Y única. Sí, nos amas a todos, pero me amas a mí individualmente, porque soy obra de tus manos. Te doy gracias porque utilizaste a mis padres, a Carlos Luis, que goza de ti, y a doña María Cristina, que aún está con nosotros. Te doy gracias, sí, porque no era el matrimonio perfecto. Tú conoces bien la realidad del matrimonio de mis padres y sabes bien cómo fue que nuestra familia llegó a ser. Tú conoces bien todo eso, Señor. Pero en medio de todo eso, yo sé, Señor Jesús, que tú me has llamado. Que tu Padre me has llamado en Cristo Jesús. Que soy único y repetido. Por eso te alabo y te bendigo, porque me llamaste a la existencia. Gracias porque me has sanado el corazón, porque yo pensaba, Señor, que era un accidente de la vida, que no era alguien querido o amado. Pero tú, Jesús, has venido a recordarme que Dios Padre me ama con un amor eterno. Gracias, Señor Jesucristo. Dale gracias a Dios por eso, mi querido hermano y hermana, en este momento. Dale gracias a Dios por eso. Pero te doy gracias, Padre, también porque en Cristo Jesús me llamas a la vida de la gracia, que por su sacrificio, su pasión, muerte y resurrección, me has llamado a la vida de la gracia, por medio de la gracia bautismal, me has injertado en la iglesia, que es su cuerpo, y me alimentas con los sacramentos, particularmente con el sacramento de la Eucaristía. Gracias, Padre, porque a través de tu Hijo Jesús, en el Espíritu Santo, me llamas a vivir en ti. Y vivir en ti, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y además, me llamas a vivir en santidad. Sea que me has llamado al matrimonio, al sacerdocio, al diaconado, a la vida religiosa, a la vida célibe y consagrada. Me llamas a la santidad. Y en Cristo Jesús, me das todo cuanto necesito para que pueda vivir de esa forma. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que sanes mi vida, sanes mi corazón, me sanes de cualquier trauma, de cualquier herida que yo pueda tener, cualquier concepto equivocado que yo haya podido tener o realidad o modelo que haya querido asumir en mi vida, como hombre, como mujer, como esposo, como esposa, como sacerdote, como diácono, como religioso, religiosa, como mujer consagrada, hombre consagrada, mujer consagrada. Te ruego, Señor, que me sanes. Sáname, Señor. Yo sé que tú puedes sanarme, porque cuando estoy sano, Señor, yo puedo descubrirme a mí mismo, puedo descubrir tu plan para mí, puedo saber que es lo mejor que tú quieres para mí, vivirlo más plenamente. Sana mi vida, Señor. Yo pongo mi corazón una vez más en tus manos y te ruego que lo unas a tu corazón sacratísimo, ese corazón admirable que me llama a vivir unido a Él. Sáname, Señor, de todos esos conceptos, de todas estas ideas, de todas estas realidades que en el mundo de hoy me influencian o me han influenciado. Devuélveme mi identidad, Señor Jesús. Mi identidad de hijo e hija de Dios. Quiero vivir auténticamente mi vocación. Quiero vivir auténticamente mi vocación. Quiero ser un reflejo de ti, Señor Jesús, en mi matrimonio, en la vocación a la cual he sido llamado. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón. Me entrego a ti. Toma mi vida, toma mi corazón. Pon tu vida, pon tu corazón en la mano de Jesús en esta noche. Pon tu vida y tu corazón en las manos de Jesús. Señor, pronuncia esa palabra de sanación sobre el corazón de mis hermanos y hermanas, sobre sus recuerdos, sobre todo aquellos recuerdos dolorosos. Sana nuestros recuerdos, sana nuestro pasado, Señor, para que podamos vivir auténticamente nuestro presente, con esa ilusión y ese deseo de saber que el futuro que nos aguarda es en ti, Señor Jesús, la vida eterna. Que podamos vivir hoy la felicidad a la cual hemos sido llamados en el matrimonio, que pueda ser un hombre y una mujer feliz en el matrimonio. Te presento a mi esposa. Preséntale a tu esposo en este momento. Pide al Señor que sane también a tu esposa, que sane a tu esposa. Colócala a ella, a él en el corazón de Jesús. Coloca a tus hijos en el corazón de Jesús.
Sí, coloca a tus hijos en el corazón. Coloca a tu nuera, a tu yerno, a tu nieta, a tu nieto, tu suegro, tu suegra en el corazón de Jesús, para que también Él los sane. Y sanados ellos, también puedan ellos descubrir su vocación y podamos juntos vivir más plenamente nuestra vocación familiar. Si por alguna razón tu sacerdocio se ha debilitado, si por alguna razón has perdido el sentido de tu sacerdocio, yo te invito, Padre, sacerdote, a que coloques tu sacerdocio en el corazón de Jesús. El que te ha llamado a actuar en persona a Cristo. El que te ha consagrado para ser pastor de las almas. El que te ha dado esa gracia de por medio de ti, que el pan y el vino se transformen en su cuerpo y su sangre. Coloca tu sacerdocio. Vive tu sacerdocio según Cristo. Dale gracias a Dios por esa vocación sacerdotal a la que has sido llamado. Dale gracias a Dios para que en Él encuentres plenitud, encuentres amor. A ti, mi querido hermano diácono, si por alguna razón también has perdido la ilusión del servicio en la cual Dios nos ha llamado, yo te invito a que coloques tu diaconado en aquel que te llamó por el nombre, en aquel que es el ícono de servicio para todos nosotros. Y unido a Él, renueves tu vocación diaconal en un servicio pleno y total a tu esposa, si eres casado, a tu familia, a tus hermanos y hermanas de comunidad, en tu parroquia. Porque si te ha llamado a eso, si te ha llamado al sacerdocio, si te ha llamado al diaconado o a la vida religiosa, o a la vida consagrada al matrimonio, recuerda, hermano y hermana, que Él quiere que ahí seas plenamente feliz. Y Él te va a dar las gracias que necesitas para que seas plenamente feliz y seas un instrumento de gozo y de paz para otros. Ahí es donde Dios quiere que demos mucho fruto. Recuerda lo que nos dice Juan 15:8. La gloria de mi Padre está que den mucho fruto y permanezcan en mí. Permanezcamos en el Señor, unidos a Él, auténticamente unidos a Él, seamos un reflejo de la gloria de Dios en el matrimonio, en la vida sacerdotal, en la vida religiosa consagrada, en la vida diaconal, en la vida célebre. A lo que Dios te ha llamado, vívela plenamente en Cristo Jesús. Acércate a Él para que Él te sane, para que Él te restaure. Que su Santo Espíritu te siga fortaleciendo con las gracias que necesitas para que puedas vivir como un consagrado a Dios, como un consagrado a Dios, como una consagrada a Dios. Consagrados no solamente somos aquellos que hemos recibido un sacramento en particular o aquellos que viven un estilo de vida religioso. No, consagrados somos todos. Todos fuimos consagrados a Dios en el día de nuestro bautizo. Que Dios, por intercesión de María Santísima, nuestra Madre, y de nuestro Padre San José, nos renueven esta noche. Nos renueven esta noche y podamos vivir más plenamente nuestra vocación y así vivamos en ese amor al cual Dios nos ha llamado, glorificando su nombre, proclamando que Jesús está vivo. A Él el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Señor, yo sé que tú puedes sanarme. Amén.